Si hoy tuviera que quitar un país de mi ruta por Asia, ese no sería Vietnam. Y lo curioso es que cuando empecé a organizar este viaje, era precisamente el país que más dudas me generaba. Incluso pensé en eliminarlo para dedicarle más días a otros destinos mucho más famosos. 8 noches después, terminé marchándome con una sensación que no me dejaron otros países de Asia. Hoy quiero mostrarte por qué Vietnam terminó convirtiéndose en uno de mis mayores aciertos de mi viaje y cómo aproveché algo más de una semana para conocer lo mejor del país. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Beto y el protagonista de hoy es el país del que menos expectativas tenía a la hora de elegir mi ruta por Asia. La mayoría de la gente habla de la fama de Bali en Indonesia, de las bellezas de Tailandia, de la modernidad de Singapur. Y de este país lo que se sabe es que es muy barato, yo diría excesivamente barato. Por otro lado, si investigas un poco más te das cuenta que su carta de presentación es un poco bullicio, millones de motos, muchísima gente, y para quienes buscamos experiencias un poco más naturales pues no apunta tan a favor. Por otro lado, toca un tema muy sensible para quienes somos padres de perritos, pues todavía se da el consumo de carne canina en algunas zonas del país. Pues todo apuntaba a que definitivamente lo iba a eliminar. Sin embargo, pues es un país muy estratégico para llegar o para usarlo como base de una forma bastante económica y luego desplazarte al resto de Asia. Pues tuve la suerte de exprimir unas 8 noches, un poco más de una semana. Y pues dije, bueno, vamos a abrir la mente, vamos a explorar un poco, comenzando desde su capital, luego pasándome un poco hacia el centro. Y la verdad, esto rompió todos mis esquemas, tanto así que muy pocos países despiertan esa necesidad o esas ganas de volver. Y yo creo que Vietnam, mira, aquí tengo el souvenir que traje, lo tengo en mi salón y me dejó esas ganas y quiero mostrarte con esta guía práctica mi pequeño resumen. No es perfecto, pero sí está pensado a la gente que por lo menos tiene un poco de dudas o temores de arriesgarse a visitarlo, sobre todo para viajeros solos, personas que como yo buscan la economía pero sin comprometer la comodidad, que eso para mí es bastante importante. Así que te ofrezco una experiencia buena, bonita y barata. Esto es Muévete con Beto y comenzamos. Vietnam está muy bien conectado, así que mi puerta de entrada fue Hanoi, la capital. Y como casi siempre en Asia, Grab se convirtió en mi mejor aliado para moverme. Si vienes pocos días, mi consejo es claro: alójate en Old Quarter para vivir la experiencia más local. No te voy a mentir, mi primera impresión no fue la mejor. Recuerdo mirar por la ventana y pensar, ¿de verdad crucé medio mundo para encontrarme con calles llenas de motos, tiendas y un caos absoluto? Incluso llegué a preguntarme si me había equivocado al incluir Vietnam en esta ruta. Pero Hanoi tiene algo curioso. No intenta conquistarte en los primeros 5 minutos. Lo hace poco a poco. En cuestión de horas ya estás cruzando calles que al principio parecían imposibles, probando platos que nunca imaginaste comer y perdiéndote por calles donde cada una tiene una personalidad distinta. Es un caos, pero un caos que sorprendentemente termina teniendo sentido. Si necesitas un respiro, apunta a este lugar: el Templo de la Literatura. Más que un templo, fue la primera universidad de Vietnam. Después del ruido de Hanoi, caminar entre sus patios, jardines y tejados tradicionales fue como bajar las revoluciones por un momento. Y si hay algo que terminó de conquistarme, fue su gastronomía. Vietnam tiene una identidad culinaria brutal, desde un sencillo bún cha hasta el famoso café con huevo. Sí, café con huevo. Suena raro, pero prométeme que lo vas a probar antes de juzgarlo. Bueno, mis primeras impresiones en la capital de Vietnam, en Hanoi, debo reconocer que no eran las más agradables. Estaba un poco cuestionando muchas cosas. Pero luego de un tiempo entendí que esa ciudad no te enamora en 5 minutos, sino progresivamente. ¿Ok? Primero pude validar el tema de los precios, pues ya sabía que era barato, pero luego de estar allí y entender que es excesivamente barato, de que una cerveza te cuesta apenas pocos céntimos de euros al cambio,
aún manejando millones en la moneda local. Y luego pues algunas comidas por debajo de 2 euros bastante completas. Y luego podía darme gustos y comer unas comidas un poco más complejas o elaboradas que técnicamente eran caras y no pasaban igual de 4 o 5 euros. Pues te hace sentir un poco millonario en esas circunstancias, ¿ok? El tema de las motocicletas es bastante complicado, pues existen millones y pues al principio sientes miedo a la hora de cruzar una calle, pues propiamente las aceras no están destinadas para los peatones, sino para estacionar las motocicletas. Entonces tú como turista o persona que quiere cruzar una calle o simplemente lanzarse a las calles a conocer, pues tienes que lanzarte pues rezando un Padre Nuestro. Pasa algo extraño, pues los motorizados lo entienden, van como a tu ritmo, como que un lenguaje allí corporal y pues eventualmente no vi accidentes ni nada extraño. De forma general también pude validar que es un país que está muy bien pensado para el turista a pesar del caos. Los tours que pude tomar pues están muy bien organizados, los transportes son de calidad y pues eso también me sorprendió para ser un país en Asia muy barato, pues está muy moderno en esa parte. Poco a poco empiezas a entender el ritmo. Entiendo también de que no es un país para alguien que no esté literalmente espabilando, que sea muy enérgico, pues necesitas ir al ritmo también de Hanoi. Así que ese es mi consejo, espabilar para que no ocurra ningún accidente y pues nada, dejarte llevar porque es una ciudad que parece un museo al aire libre. Más de 2 días sería como que repetir, no es necesario. O sea, 2 noches es suficiente. Yo me quedé una tercera noche en Hanoi, pero básicamente para hacer un full day, el tercer día, a uno de los lugares que también me hacía mucha ilusión y es la bahía de Halong, ¿ok? Pero dato importantísimo, y aquí quiero que pongas atención, es que existe una segunda alternativa a la bahía de Halong que se llama Lang Ha Bai. Este segundo lugar ofrece la misma experiencia, aunque debo decirte que es un poco más retirado y cuesta un poquito más. Recuerda que los precios son muy baratos en Vietnam y ese poquito más son 5 o 10 euros de más. Pero esta experiencia te permite vivir lo mismo, pero de forma menos masificada. Las vistas por supuesto son más despejadas, punto a favor, y es un tour bastante completo que te muestro en mi primer episodio de Vietnam, así que allí encontrarás todo esto que ofrece ese tour, todo lo que incluye, el precio, así que bueno, échale un ojito que está bastante interesante. Desde el primer momento entiendes por qué este lugar es uno de los más grandes tesoros naturales de Vietnam. Miles de formaciones rocosas emergen del mar creando un paisaje que parece de otro planeta. Durante el recorrido también visitamos cuevas, navegamos entre aldeas flotantes de pescadores y ves cómo la vida local convive con uno de los mayores atractivos turísticos del país. De haber contado con más días, me hubiera quedado más de una noche en el crucero. Sin embargo, el full day es una alternativa perfecta para quienes vamos ajustados en días. Bueno, cuando regresaba del tour de Lang Ha Bai hasta Hanoi, me di cuenta de algo, y es que en los primeros 3 días ya Vietnam me estaba ofreciendo 2 versiones totalmente distintas. Una llena de caos, de un poco de bullicio, y otra totalmente relajada, con mucha naturaleza imponente. Y pues ya luego el 4.º día en el que dejé Hanoi, básicamente es allí donde terminé de enamorarme de Vietnam, y debo decir que conecté muchísimo con este lugar, porque básicamente es la Vietnam que todos nos imaginamos cuando estamos lejos. Los arrozales, los locales con sus típicos sombreros trabajando el campo, esos ríos, esas montañas pues hermosas. Así lo viví en el siguiente destino, que es Ninh Binh. Así es. Por primera vez estaba viviendo esa Vietnam que había imaginado antes de viajar. Si vienes pocos días, 2 noches me parecen perfectas. Pero si tienes más tiempo, yo no lo invertiría en ver más lugares aquí, lo invertiría en vivir este lugar con más calma. Porque Ninh Binh no se disfruta corriendo, se disfruta respirándolo.
Para hospedarte también tienes varias opciones en Ninh Binh. Tienes la ciudad de Ninh Binh como tal. Normalmente esto no se usa como centro para hospedarse. Tienes Tan Coc, que sí, y es un núcleo un poco más turístico. Y luego la desconexión que te ofrece Chang An fue la opción que yo elegí. Y la verdad que no me arrepiento. Es cierto que habían algo de dificultades en cuanto al desplazamiento, pues las distancias son grandes y yo elegí una bicicleta para dejarme llevar, así que pues yo terminaba agotado, pero debo decirte que quizás no hubiese sido lo mismo si no hubiese recorrido este lugar en bici. La sensación de libertad y todo lo que sentí allí no tiene palabras. En Ninh Binh tienes actividades imprescindibles, por ejemplo el paseo en barca desde Chang An. Es de los más importantes. Aquí navegas en cuevas de hasta 1 kilómetro de distancia. Subir al mirador de Hamhua no será fácil, pero merece la pena. Y por supuesto, dejarte llevar en bici es la mejor manera de descubrir arrozales, templos y lugares increíbles. En este punto del viaje ya entendía que Vietnam era un país que me hacía cambiar el ritmo. Bueno, después de esos días en Ninh Binh tocaba vivir la experiencia del centro del país. Para ello tuve que regresar de nuevo a Hanoi, al aeropuerto, para volar en vuelo directo hasta Da Nang, que está justo en el centro. Y básicamente mis herramientas de transporte para movilizarme entre esas provincias la reservé por 12Go. Y como dato importante, asegúrate de tener las reservas de hospedaje previamente, porque necesitas colocar los datos de tu hospedaje, porque incluye la recogida a tu hotel y te dejan exactamente en el hotel donde vas a quedarte en el siguiente destino. Entonces, básicamente por eso el orden principal es primero las reservas de hotel para poder luego suministrar el resto de la información. Da Nang fue una sorpresa. Después de varios días rodeado de naturaleza, encontré una ciudad moderna, limpia, ordenada y con hoteles de muy buena calidad a precios realmente bajos. Entendí que casi todos los viajeros llegan hasta aquí por dos razones principales: Bana Hills y Hoi An. Yo también fui por el famoso Golden Bridge. Mi intención era tomarme la típica foto, estar un ratito y marcharme. Sin embargo, el lugar me sorprendió, era mucho más grande de lo que imaginaba. Teleféricos, jardines, espectáculos y hasta un pueblo inspirado en la arquitectura europea. Sí, sé que no es la experiencia más auténtica de Vietnam, pero tampoco intenta serlo. Es un parque temático construido para sorprender y lo consigue. Eso sí, el clima manda. Depende de la época del año, podrás disfrutar de vistas espectaculares o sentir literalmente que caminas entre las nubes. Como solo tenía 8 noches, pues decidí realizar un tour organizado. Al final de cuentas, cuando hice la comparación entre hacerlo por cuenta propia, pues gastaba prácticamente lo mismo, o quizás el ahorro iba a ser muy mínimo. Así que por optimizar tiempo, si tú también vas con un tiempo reducido, será tu mejor opción. Si volviera a Da Nang, le dedicaría una noche más, porque no es simplemente una ciudad de paso. Tiene playas, cafeterías, buena gastronomía, un equilibrio perfecto entre vida local y modernidad. Bueno, en este punto del viaje, mi nivel de love, de amor por Vietnam, estaba en su tope, ¿ok? Se acercaban mis últimas 2 noches y era el momento de desplazarme hasta Hoi An. Nuevamente me dirijo allí con expectativas cero. Lo que sí sabía de ese sitio es que es romántico por excelencia y pues es característico porque es como viajar en el tiempo. Allí pues es común ver las lunas de miel, las pedidas de mano o fotografías para bodas. Y pues yo allí quizás me iba a sentir un poco desubicado. Esa era realmente mi preocupación. Estar un poco allí como lamparita viendo a la gente hiper feliz, amándose, dándose besos, tomados de la mano, y yo viajando solo. La verdad es que me sorprendió igual desde el primer momento y esa preocupación luego desapareció porque siempre me mantuve pues atraído por todo. Luego me terminé llevando una sorpresa que creo que, bueno, de hecho la traje en mi maleta y
Creo que ha sido uno de los mejores recuerdos que me traje de todo el país y que posiblemente quien quita y lo use algún día. Hoi An parece congelada en el tiempo, sobrevivió a guerras, conserva intacta su esencia y caminar por sus calles es como entrar en otra época. No es casualidad que también sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar también es ideal para recorrer en bicicleta. Y claro, si visitas Hoi An, hay algo que casi todo el mundo termina haciendo: mandarse a hacer un traje a medida. Yo tampoco pude resistirme. No encontré pareja, pero al menos ya tengo el traje para cuando aparezca. Y ahora sí, recuerda que al principio del video te dije que Vietnam era el país que casi elimino de esta ruta. Hoy me cuesta creer que estuve a punto de cometer ese error, porque Vietnam no solo fue barato, no solo fue bonito, fue uno de esos lugares que consiguen cambiarte por dentro. Aquí aprendí que viajar no siempre consiste en sentirse cómodo. A veces consiste en salir de tu zona de confort, en cruzar una calle con miedo, en terminar lleno de barro después de recorrer arrozales, en despertarte con miles de motos en Hanoi o despertarte con el sonido de pajaritos en Ninh Binh, en probar sabores que nunca imaginaste, en perderte por Hoi An o en descubrir que un país puede sorprenderte justo cuando menos lo esperas. Y ya para finalizar, y casi lo olvido, es el presupuesto. ¿Cuánto te gastaste, Beto, en un viaje de 8 noches en Vietnam? Primero, en resumen rápido, hoteles 140 euros al cambio. ¿Okay? Luego tenemos el tema transporte interno, que incluyendo un vuelo largo, estamos hablando de 130 euros. El tema comida, solo 50 euros, considerando que algunos hoteles ya te ofrecen desayuno y algunos tours te ofrecen almuerzo. Luego tenemos el tema de los tours propiamente, unos 70 euros. Entonces todo eso suma unos 400 euros, ¿ok? O un poquito menos. No estoy metiendo, digamos que los souvenirs o las cosas de valor que sí costaron mucho más, pero no tiene nada que ver, eso es un lujo aparte. Son unos 400 euros lo que necesitas para unas 8 noches, viajando cómodo, bonito, sin darte mucho lujo, pero tampoco pasando trabajo. Me fui de Vietnam con ganas de volver y lo que sentí en esas 8 noches fue maravilloso. Es de esos países que te dejan esa sensación de querer volver por varios motivos, no por lo barato, sino porque realmente me sentí cómodo como extranjero, me sentí bien recibido, me sentí en casa. Y gracias también Vietnam por demostrarme que antes de juzgar un destino, primero hay que conocerlo. Nos vemos en una próxima aventura. Esto es Muévete con Beto, donde te demuestro que viajar solo también es una forma de ir acompañado.